Hay personas que corren una maratón todos los días, pero sin moverse jamás de su silla. O sea, y no hablo de ejercicio físico. Claro, te refieres a un desgaste interno. Exacto. Es esa realidad de quienes sufren de un agotamiento crónico, no por exceso de trabajo en la oficina, sino por algo mucho más sutil, el esfuerzo mental paralizante de intentar sostener sus propias creencias. Uf, sí. Es un tema fascinante y muy común. Porque, a ver, cuando se piensa en una ley fundamental, digamos como la gravedad, existe una certeza absoluta. Ajá, si sueltas un objeto, se cae y punto. Tal cual. No hay un debate interno, no hay un desgaste psicológico tratando de convencer a la mente de que el objeto efectivamente va a tocar el suelo. Simplemente ocurre. Es un hecho inamovible. Sí, sí. Y esa es la ventaja enorme de un sistema objetivo. Exactamente. La gravedad no requiere cooperación psicológica para funcionar. O sea, nadie se despierta sudando frío, preocupado por si hoy tendrá la suficiente convicción mental para mantenerse pegado al suelo. Sería absurdo. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante, cuando el ser humano pasa de ese terreno de la física al ámbito de la espiritualidad o de sus convicciones más profundas, bueno, esa tranquilidad simplemente desaparece sin dejar rastro. Desaparece por completo, ¿sí? Y el contraste es abismal. Entramos en un paisaje donde muchísimas personas, que se supone deberían encontrar paz en sus sistemas de creencias, viven en un estado de ansiedad y presión constante. Una presión enorme. Profunda de hoy es desglosar exactamente el porqué de esta contradicción. Vamos a explorar un cambio muy sutil, casi imperceptible, pero capaz de transformar por completo el enfoque de una persona. O sea, sacarla de ese estado de desgaste para llevarla a un descanso real. Y bueno, este análisis se apoya enteramente en el material planteado por la fuente conocida como Diseña tu vida espiritual. Que es un texto increíble. Lo es. Y lo fascinante de este material es que va directo a la arquitectura misma de cómo se estructura la confianza humana. Aborda el problema de raíz, sin rodeos. Sí. De hecho, al revisar las notas de Diseña tu vida espiritual, hubo un momento que fue como una revelación total para mí. Hay una pregunta inicial que desarma por completo la lógica que solemos usar. ¿Cuál te llamó más la atención? El texto plantea que cuando alguien afirma, tengo fe, la pregunta inmediata y obligatoria debería ser, bueno, ¿fe en qué? Y a simple vista parece una redundancia, ¿no? Parece una redundancia, claro, porque el instinto natural dicta que si alguien habla de fe, pues esa creencia siempre apunta hacia lo divino o hacia un poder superior. Ajá, eso es lo que todos asumen. Pero la fuente revela un patrón psicológico profundamente arraigado que contradice esa asunción. Muestra cómo es completamente posible orar con un fervor tremendo, citar textos sagrados, hablar constantemente de lo divino y en la práctica... En la práctica hacer algo totalmente distinto. Exacto, en la práctica depositar absolutamente toda la confianza en la intensidad o digamos la precisión o la perfección de la propia fe humana. ¡Wow! O sea, fe en su propia capacidad de tener fe. Vamos a desglosar esta idea, porque creo que aquí reside el núcleo de todo el problema. Para entender la solución que propone el material, primero hay que diagnosticar bien esta enfermedad. Es un buen punto de partida. Entonces, ¿cómo se ve, digamos en términos prácticos, el tener fe en la propia fe? Bueno, se ve básicamente como una profunda carga de rendimiento. O sea, significa que la persona confía en que es su aplicación personal y meticulosa de la creencia lo que reproduce la realidad deseada. Como si ellos fueran el motor. Tal cual. Asumen que su fe es el motor causal. Y la fuente detalla esto exponiendo las preguntas internas que atormentan a alguien atrapado en este espejismo. Ese diálogo interno debe ser agotador. Lo es. Constantemente se están evaluando con preguntas tipo, ¿creí con suficiente fuerza? O ¿dudé por un segundo? ¿Pronuncié las palabras correctas? Es como si convirtieran algo que debería ser espiritual en, no sé, una transacción meritocrática. Esa es la palabra exacta. Y tiene sentido, porque el ser humano está condicionado por la meritocracia desde la infancia. A ver, si se estudia duro, se prueba el examen. Si se trabaja más horas, se gana más dinero. Claro, el cerebro asimila que el esfuerzo extremo es la única moneda de cambio válida. Exactamente. Entonces, cuando esa misma psicología
se traslada al ámbito espiritual, la mente deduce que, si se logra creer con la suficiente fuerza, si se evita cualquier asomo de duda, Y se mantiene ese estado de concentración. sí, durante el tiempo necesario, pues asumen que solo entonces la realidad cederá a su favor. Claro, pero el problema de esa lógica es que convierte a la persona en el arquitecto y en el único sostén de su propio universo. Imagínate intentar encender el motor de un avión comercial empujando las hélices enormes con tus propias manos. Sería imposible. Sí, solo porque no confías en el sistema de encendido automático de la cabina. Se gasta una energía brutal, se suda, se sufre, para intentar lograr algo que un simple botón ya tiene resuelto por diseño. Esa imagen ilustra perfectamente el desgaste. Y de hecho, la fuente Diseña tu vida espiritual ofrece una analogía similar, muy aterrizada, para explicar lo absurdo que es este enfoque. ¿Ah, sí? La analogía de la silla, me encanta esa parte. Es buenísima. O sea, pensemos en alguien que se sienta en una silla y pasa toda la tarde tenso, sudando, pensando, me estoy sentando lo suficientemente bien para que esta silla me sostenga, tengo la postura mental correcta. Es ridículo si lo piensas. El problema ahí no es la habilidad técnica para sentarse. El enfoque está completamente invertido. Totalmente invertido. Porque si la silla está construida con acero puro, te sostiene por su integridad estructural, no porque seas, digamos, un experto mundial en el arte de sentarte. Exacto. Pero cuando el enfoque está en tener fe en la fe, se trata la creencia como una maquinaria frágil. Si un solo engranaje falla, digamos, y entra un pensamiento débil o una duda fugaz, La máquina explota. sí, la máquina explota y el resultado se cancela automáticamente en la mente de esa persona. Y vivir bajo ese yugo, operando una máquina mental sin margen de error, pues es la receta clínica para el cinismo y el agotamiento. Sin duda. Y por eso, el texto propone un cambio de paradigma radical, que es básicamente mover el peso. Mover el peso. ¿Qué implica exactamente ese cambio, según la fuente? Bueno, se trata de quitar esa carga de la habilidad humana para creer y colocarla sobre lo que la fuente denomina la integridad divina. Implica redefinir la fe por completo. O sea, cambiar el concepto de lo que significa confiar. Exactamente. Diseña tu vida espiritual argumenta que la verdadera confianza no es un esfuerzo muscular de la mente para generar un milagro de la nada. Ajá. Más bien, se define como confiar en la naturaleza inquebrantable de un pacto, en la equidad hacia un sacrificio que ya está consumado. De hecho, el texto cita el pasaje de Hebreos 11:1. Ah, el de la certeza de lo que se espera. Ese mismo, donde se describe la fe como la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Bajo esta óptica, la creencia no crea la realidad de la nada. Sino que simplemente acuerda con algo que ya ha sido legal y espiritualmente establecido. Opera apoyándose en una estructura inamovible. Así es, opera como una ley de la física. O sea, no se intenta que algo suceda a través de la pura fuerza de voluntad, sino que se reconoce que la integridad de la fuente original ya hizo todo el trabajo pesado. Exacto. Pero a ver, aquí hay un cortocircuito lógico que surge al leer esto, y me gustaría que lo analizáramos. Claro, dime. Si el contrato ya está firmado, o sea, si la estructura ya está establecida independientemente de nuestro esfuerzo, ¿por qué hay tanta gente lidiando con crisis interminables? Porque suena muy reconfortante en teoría, pero en la práctica, decir simplemente, bueno, relájate y confía en el pacto, parece la excusa perfecta para la inercia total. Entiendo tu punto. Suena a pasividad. Sí, es como, me siento en el sofá a esperar que el universo pague mis facturas y cure todas mis enfermedades. Bueno, ese es el salto lógico automático del cerebro pragmático. Uno piensa, si yo no lo construyo, entonces soy un ente pasivo. Pero el material refuta enfáticamente que el descanso equivalga a pasividad. ¿Ah, sí? ¿Cómo lo separa? Porque descansar en una base inmutable no significa tener una imaginación desapegada de la realidad, ni fomenta la pereza para nada. De hecho, ocurre exactamente lo contrario. A ver, explícame eso. Cuando se elimina la presión paralizante de tener que crear la realidad con el intelecto, surge lo que la fuente llama una obediencia responsable y una profunda autoridad. Ah, ya veo.
Siguiendo la línea legal que plantea el texto, esto se parece mucho a, no sé, heredar una propiedad. Me gusta esa analogía, ajá. Sí, o sea, si existe un testamento blindado que te otorga una casa, la persona no se queda sentada en la acera de enfrente intentando creer con mucha fuerza que las paredes le pertenecen. Claro, no se pone a sudar tratando de materializar la casa. Exacto. Tampoco ignora que hay una puerta cerrada frente a ella. O sea, la acción sigue existiendo. Toma las llaves, gira la cerradura y entra. Pero lo hace sin ansiedad. Exacto. Lo hace sin ansiedad porque su derecho a estar ahí no depende de sus emociones de ese martes por la tarde, sino de la tinta indeleble de un documento legal. Esa es la distinción clave. La evidencia se toma de la integridad del documento, no de lo que dictan las emociones fluctuantes. Y para ilustrar cómo esta teoría choca con nuestra realidad cotidiana, Diseña tu vida espiritual disecciona 3 áreas prácticas donde este agotamiento es súper evidente. Vamos a meternos de lleno en esos ejemplos. Creo que el primero de los escenarios que plantea es enfrentar una crisis de salud, ¿no? Así es. Y este punto es vital porque, bueno, el cuerpo físico no miente, y el estrés de intentar curarse a uno mismo mediante la pura fuerza de voluntad mental tiene que ser devastador. Es completamente devastador. Mira, en el modelo basado en el rendimiento, una persona enferma se dice a sí misma, no debo dudar. Si mantengo mi mente fuerte y confieso las palabras correctas todo el día, entonces manifestaré mi sanidad. Hay un compromiso sincero ahí. Sí, muy sincero. Pero el pilar que sostiene todo ese esfuerzo es su propio nivel de concentración. Si sienten una punzada de dolor, el pánico entra. Y no solo por el dolor en sí, sino por la culpa. Exacto. Entran en pánico porque creen que su duda acaba de arruinar su curación. O sea, es una doble tortura. Por un lado, sufres por la enfermedad en sí, y por el otro, sufres por sentir que tu falta de fe la está perpetuando. Totalmente. Pero el cambio que propone confiar en la integridad divina rompe esa tortura de inmediato. ¿Cómo cambia la postura ahí? La postura pasa a ser, la enfermedad no tiene un derecho de pacto sobre este cuerpo porque un sacrificio superior ya fue aceptado. Ojo, la persona sigue resistiendo la enfermedad, sigue buscando soluciones, yendo al médico. No es pasiva. Para nada. Pero su autoridad no deriva de convencerse a sí misma de que tiene una fe inquebrantable y perfecta. Deriva de saber que el contrato original simplemente no admite esa condición. Exactamente. Esa misma ansiedad por controlar lo incontrolable no se queda solo en la salud física. O sea, se filtra automáticamente hacia los recursos, que es el segundo ejemplo práctico que plantea la fuente. La provisión. El tema del dinero es donde esto se ve muchísimo. Sí, hay una trampa enorme en tratar de usar la fe como una especie de técnica mental para generar ingresos. Totalmente. La fuente es muy crítica con la idea de utilizar las creencias como si fueran un cajero automático espiritual. Un cajero donde metes fe y sacas billetes. Tal cual. En el sistema de rendimiento se intenta manipular la realidad confesando prosperidad para, entre comillas, crear riqueza de la nada. Es un intento mágico de alterar el entorno. Sí. En contraste, confiar en la integridad del pacto significa confiar en el orden y la sabiduría que ya estructuran el mundo. Y cuando se confía en ese orden, el resultado natural es, ponerse a trabajar dentro de él. O sea, sembrar, administrar, crear valor, no son actos de incredulidad en este paradigma. Al contrario, son las pruebas supremas de la creencia. Si alguien confía en la ley agrícola de que una semilla plantada en tierra fértil produce fruto, pues la persona no se queda en su cama visualizando un campo de trigo dorado. Se levanta y trabaja. Sale, ara la tierra y siembra, sabiendo que el sistema funciona. Se mueve con confianza, porque sabe que el orden establecido responderá a su acción, no porque su mente haya fabricado el trigo por arte de magia. Claro, es una diferencia monumental entre intentar ser el creador de la regla y simplemente ser alguien que coopera inteligentemente con ella. Exacto. Y esto nos lleva al tercer ejemplo, que probablemente es el que genera más tormento silencioso en las personas. El tema de la salvación o el estado espiritual de la persona. O sea, el ciclo destructivo del autoexamen crónico. Ese es el clímax absoluto del desgaste mental. Es la trampa de cuestionarse interminablemente cosas como, ¿de verdad fui lo suficientemente sincero cuando tomé esta decisión espiritual? Sí, o sentí la convicción correcta en el techo. Ajá.
¿O lloré lo suficiente para que fuera válido? Es mantener a alguien prisionero de sus propios cambios químicos y de humor. Lo cual es insostenible porque la biología y las emociones fluctúan por naturaleza todos los días. Diseña tu vida espiritual argumenta que el estatus de la persona no se asegura porque su experiencia emocional haya sido impecable. Ni porque su historial mental carezca de dudas. Exacto. La seguridad radica en el hecho de que un sacrificio ya fue presentado y, esto es lo más crítico, ya fue validado por la fuente misma. Si el juez supremo ya dio el veredicto a favor, seguir apelando el caso por inseguridad personal es ignorar la sentencia. ¡Wow! O sea, si analizamos la línea conductora en estos tres ejemplos, la salud, la provisión y el estatus espiritual, el patrón es clarísimo. Es muy evidente, sí. Remover al individuo de la posición de creador o de sostén de la realidad es lo que aniquila la presión por completo. La participación activa continúa, pero parte de un punto de apoyo legal inquebrantable, no del nivel de fuego interno de la persona en ese momento. Y este patrón nos prepara perfectamente para la que es, sin duda, la metáfora central del texto. Una premisa que desarma por completo el ego humano. A ver, cuéntame. La premisa es que la creencia no es la fuente de poder. O sea, la fe personal no es el sanador, no es el proveedor, ni es la fuerza que salva. Únicamente es el receptor. Y para explicar esta función receptora, recuerdo que el material de Diseña tu vida espiritual utiliza una analogía que me encantó, la del interruptor de luz. Sí, es brillante esa metáfora. O sea, si alguien entra a una habitación que está completamente a oscuras y acciona el interruptor en la pared, ese pequeño trozo de plástico no está creando electricidad en ese instante. No es una planta nuclear en miniatura escondida en la pared. Claro que no. Su única función es cerrar un circuito. Conecta la habitación a una red de energía masiva que ya fue generada, canalizada y suministrada por un sistema externo mucho antes de que la persona siquiera entrara al cuarto. Y las ramificaciones de esto son inmensas si lo analizas a fondo. Si la energía ya está en el sistema, significa que los recursos espirituales, ya sea paz, autoridad, vitalidad, bueno, ya están presentes en el ámbito legal de ese pacto. Ya existen. Existen y están disponibles incluso si en el momento exacto de accionar el interruptor, digamos, la luz parpadea o tu vista tarda en ajustarse a la claridad de la habitación. Esto destruye por completo ese argumento tan común de lo validaré cuando lo sienta en mi cuerpo. Totalmente, porque el cuerpo y la mente tienen un retraso natural en percibir la realidad objetiva. La fuente es muy clara al indicar que no se debe esperar a que las emociones validen la verdad. Porque las emociones son traicioneras. Exacto. Los sentimientos cambian dependiendo de cuántas horas hayas dormido o de qué comiste. La mente asimila información lentamente y, bueno, se confunde ante circunstancias adversas. Si la habitación parece oscura, el instinto de la fe basada en el rendimiento es frotar el interruptor frenéticamente intentando generar chispas por fricción. Esforzándose por producir luz a partir de la pura ansiedad personal. Mientras que el modelo de la integridad divina propone que si el interruptor está accionado, el sistema eléctrico es perfecto y ya está operando. Así como la ley de la gravedad no se suspende porque alguien tenga un ataque de pánico, pues la integridad de este pacto espiritual no titubea ni un milímetro porque la persona tenga un mal día o una crisis de dudas. Es que la fuente de poder es totalmente independiente de las fluctuaciones de quien la usa. Exactamente. Y eso es un alivio incalculable. Si sintetizamos el peso de las evidencias presentadas en Diseña tu vida espiritual, creo que la frontera crítica entre una filosofía que agota y una que libera reside precisamente en el objeto de la confianza. Ese es el punto de inflexión. Porque tratar de fabricar la realidad o mantener el universo unido mediante la pura concentración mental es una tarea imposible que inevitablemente te va a llevar al quiebre. El cambio estructural consiste en quitar la mirada del propio ombligo, digamos, dejar de monitorear constantemente la calidad de nuestras convicciones. Y asentar todo el peso sobre la integridad objetiva e inalterable de un sistema que ya funciona. Y sabes, entender esta dinámica trasciende incluso el ámbito estrictamente espiritual. Yo creo que es vital para comprender cómo operan los sistemas de pensamiento en general. Sin duda. Reconocer en qué momento uno está asumiendo el rol de generador en lugar de receptor te permite desactivar la trampa del cinismo y del agotamiento.
Cuando esa carga del rendimiento perfecto se elimina de la ecuación, lo que queda es una mente capaz de operar desde una calma profunda. Se deja de ser un malabarista aterrado de que se le caigan los platos para convertirse en un observador y en un participante activo de un orden que ya está magistralmente orquestado. Es un cambio de vida, realmente. Absolutamente. Y para cerrar nuestra inmersión de hoy, me gustaría dejar una pregunta flotando para quienes escuchan. Una deducción natural de toda esta arquitectura de pensamiento que hemos estado viendo. A ver cuál es. Si uno lo analiza desde esta perspectiva y asume que esta confianza opera con la objetividad fría de una ley física, o sea, independiente de los miedos, la debilidad emocional o la fuerza mental del momento, entonces, ¿hasta qué punto los tormentos internos y las dudas humanas son en realidad completamente irrelevantes para el resultado final? Es una gran pregunta. Volviendo al punto de partida de nuestra charla, si la estructura de esa silla está forjada en titanio y diseñada con precisión absoluta, ¿tú crees que le importa en lo más mínimo a la silla si quien se sienta en ella lo hace temblando de miedo?